tenemos a Jacqueline Balagnone, que tiene una extensa trayectoria, experiencia, tanto como jueza, camarista en lo penal, es docente en materia penal, fue defensora pública en la provincia de Santa Fe. Bueno, casualmente esta semana se volvieron a escapar presos de las comisarías. Bueno, en fin, ¿no? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo está? Muchas gracias, Pardeas. Muchas gracias por la invitación. Está bien que Santa Fe tenga un Código Procesal Penal Juvenil. Hace pocas horas atrás, el Colegio Profesional de Trabajadoras Sociales o Trabajadores Sociales expresó que en los hechos se implica una baja en la edad de imputabilidad de los menores. Es así. Primero que Santa Fe tiene un Código Procesal de Menores que hasta hace unos años, hasta que salió la Ley de Protección Integral de la Niñez, tenía la materia penal y la materia civil. A mi gusto, ese código era bárbaro, porque a partir del proceso civil se le daba un proceso civil a los no punibles. Bueno, es un tema que es para hablar mucho tiempo, así que voy a ir al grano. Lo que está es juzgamiento por parte de la... Pero, a ver, Guillermo, vos sos abogado. Sí. La ley de fondo dice que son punibles los menores de 16 a 18 años por determinados hechos, no por cualquier hecho. Y eso lo puede cambiar únicamente el Congreso. Únicamente el Congreso, porque además nosotros no tenemos una ley especial penal juvenil, sino que hay un decreto ley de la época de los militares, que es una ley complementaria del Código Penal, que lo que hace es aplicarle el Código Penal de adultos a los menores entre 16 y 18 años, ¿no es cierto? Con ciertos edulcorantes, con cierta consideración, pero en realidad lo que se hace, y que esa es la gran crítica que tiene la Argentina, que no tenemos un régimen penal de menores. Tenemos a los menores se aplica el régimen de adultos, nada más con la posibilidad de que los jueces puedan reducir la pena o eliminar la pena cuando el chico se recuperó, después de haber pasado por alguna medida socioeducativa. Eso es básicamente el esquema. Este proyecto de código que teóricamente sale, que se vota esta semana porque hay un acuerdo político, medio como que a último momento está saliendo, digamos, se muestra como que es una modernización, porque lo pasa al sistema acusatorio. Sí. Es cierto, lo pasa a la oralidad, pero no lo moderniza, porque los conceptos que contiene, además de ser muy difusos y de mezclar muchas cosas, son de alguna manera retrógrados, porque a los no punibles que cometen hechos que son calificados como delitos por el Código Penal de adultos, se les impone un proceso para terminar absolviéndolos, pero se los pasa por el proceso penal. Si son no punibles, si son inimputables, no se les puede aplicar un proceso penal. Además, tiene alguna terminología como, por ejemplo, el tema, van a ir a los lugares de menores específicamente, en el caso de que haya prisión, en la medida que se pueda, sino que van a ir con adultos. No tenemos lugares de menores. Hay acá en el pabellón de las Flores, que realmente el pabellón juvenil de las Flores es un pabellón igual al de los de adultos, donde no hay luz, son pabellones con calabozos de 2 pisos, donde no entra una gota de luz, donde hay poca reeducación, hay poco taller, amén de y los funcionarios que digamos que trabajan, que tratan de hacer su trabajo de la mejor manera posible, pero no hay recursos realmente del Estado volcados a esto como para realmente cumplir con lo que dice la Constitución Nacional, que en el artículo 75 contiene la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que claramente establece la especialidad para tratar a los menores. Este proyecto de Código Procesal dice, todo el tiempo habla de la especialidad, pero después con la normativa lima la especialidad. Todos los jueces penales van a ser jueces de menores, amén de que va a haber una sección penal juvenil donde van a ir, por ejemplo acá en Santa Fe hay 1 o 2 jueces de menores que van a ir ahí. Después lo demás va todo rotando como... Los fiscales también, bueno, la fiscalía se ve un poco beneficiada porque todo el personal y sobre todo los funcionarios, según este proyecto, pasan al Ministerio Público de la Acusación. Hasta los asesores de menores, que en un primer momento pasaban a la defensa pública. Yo era defensora, fui a la Cámara de Senadores y me quejé porque son solamente 10 asesores de menores que pasaban como únicos recursos a la defensa pública.
En este momento ni siquiera eso, porque se los dan al Ministerio de la Acusación. Me deja tranquila que como son asesores de menores y conocen bien la temática y la normativa, van a ser fiscales adjuntos, bueno, van a poder dirigir sus acciones con cierto criterio, pero no van a ser los únicos fiscales, porque son 10 en toda la provincia. O sea que es un tema muy complejo, Dice, se va a mantener la especialidad en la medida que sea posible. El código tiene que ser ajustado a la Constitución, y la Constitución es clara, la Convención Internacional es muy clara, porque además a la Convención de los Derechos del Niño, que es el tratado internacional más votado en el mundo, solamente Estados Unidos y Uganda creo que es que no lo firmaron, porque Estados Unidos vieron que no firma los tratados, y además porque en esta convención se proscribe la pena de muerte. Como ellos se reservan esa posibilidad, por eso no lo firmaron. Pero es una convención internacionalmente aceptada, que además fue precedida por dos documentos importantes, que son las directrices de Riad y las reglas de Beijing, que son herramientas que dan el ABC de cómo tienen que ser los lugares de encierro y cómo tienen que ser los procesos de menores. Y ahí ahora, hace hincapié en la especialidad. No sé si pedirte una opinión, ¿no? Pero hablando de la imputabilidad, Argentina y Cuba son los países que tienen los niveles de imputabilidad más altos del país, sí, del mundo. Del mundo, sí. 16 años. Sí. La mayoría de los países 14 años. Muchos países 12 años. ¿Qué pensás de esto? Sí, no, yo la verdad que personalmente estoy de acuerdo con que sea a los 16 años, porque yo no creo que con los hechos que implican conductas disvaliosas de chicos menores de 16 años no haya nada que hacer. Hay mucho que hacer, pero no desde el ámbito penal. Porque, a ver, ¿por qué a los menores hay que darles un sistema especial y un trato especial? Porque son personas que todavía están en formación, su responsabilidad está en formación, y además hay que tener en cuenta que los menores que atrapa el sistema son todos chicos pobres, que vienen de familias disgregadas o de no familias o de situación de calle. Soldaditos, mulas, bueno, ya lo que siempre decimos. Esto es otra respuesta apurada para darle a la sociedad algo. No, con esto estamos dándole a los menores, y además también se transmite a la sociedad que va a haber más, digamos, es mayor el punitivismo. Son normas realmente quienes punitivas. Sostienen que se recurre al fuero penal. Los defensores, algunos defensores de esta iniciativa, sostienen que incorpora herramientas novedosas como la justicia restaurativa, la posibilidad de que el menor que ha incurrido en un delito tome conciencia, restaure a la víctima, que haya ese encuentro entre víctima y victimario. Es que todo debería ser así. Yo en el caso de penal juvenil la sigo mucho a la doctora Mari Belov, que es una eminencia, una jurista a nivel internacional reconocida, que ha colaborado con las legislaciones de muchos países. Y Mari en un momento se había volcado al sistema de responsabilidad puramente de menor, y ahora volvió al criterio protectorio, y ella habla de que toda la legislación penal y procesal penal de menores debe posicionarse en la justicia restaurativa. Con este código que tenemos, hace muchos años que se aplican criterios de justicia restaurativa. O sea, yo escucho a veces a los periodistas, no, porque no puede ser que Santa Fe no tenga. Santa Fe tiene códigos, tiene jueces de menores, ¿cómo no va a tener código? Yo ingresé al Poder Judicial en el año 2006 como secretaria de menores, por eso es una materia que la manejo y mucho. Y además es un código que es posterior a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, o sea que ya estaba ayornado. A mí me parece bien que se lo pase al sistema acusatorio, pero que se lo pase bien, dotando de los recursos que hay que dotarlo y sin menoscabar las garantías que con los menores tienen que ser más fuertes que con los mayores. Porque además los delitos graves en los cuales los menores, en general, el gran número, ¿no?, se ven involucrados, son con mayores que los usan a los menores. Bueno, eso es lo que dicen también quienes defienden, que este sistema, este proceso al que estarían sometidos permitiría determinar si hay quienes son los que Esa parte a mí me parece bien, que unifica el procedimiento, digamos, o sea que van a la par al mismo momento,
el proceso contra ambos imputados, mayores y menores, porque realmente antes, digamos, con esta doble vía, el de menores iba por un lado y el de mayor por otro, y a lo mejor había cuestiones, hasta pruebas o evidencias que podían cruzarse y eran procesos absolutamente separados. Esa parte está bien, pero a ver, el Código de Menores no se puede desprender de la legislación nacional de fondo, que es un decreto de pocos artículos que lo que hace es decir, bueno, a los chicos, a los menores entre 16 y 18 que cometan hechos que sean punibles por más de 2 años de prisión, es decir, un pibe de 17 hurta sin violencia una bicicleta, no es punible, porque el hecho no es punible. O sea, doble criterio de punibilidad. El hecho, más de 2 años de prisión tiene que tener, y la edad, entre 16 y 18. Sí. Y ya te marca cómo tiene que ser el proceso, que eso es lo que recepta el código que está vigente y lo que recepta también este código. Pero este código mezcla mucho las cosas y es una traslación del código de adultos al código de menores y le lima la especialidad. Siguiendo con el ejemplo, ¿y un pibe que roba con un arma a mano armada? Tiene un proceso que lo marca la ley de fondo, la ley nacional, de más de 16 años. Menos de 16 años, si querés, ya lo hablamos. Ya lo hablamos. Porque no es que no se hace nada, se hace. El tema es que ¿quién lo hace? La Secretaría de Niñez. Y la Secretaría de Niñez, a su vez, tiene toda la parte de menores en situación de abandono, todo lo que es cuando son abandonados o, por ejemplo, sujetos pasivos de violencia familiar o de abuso sexual. Sí. Todo eso lo maneja la Secretaría, que es un ámbito del Estado que siempre se caracterizó por tener pocos recursos. Se le escapan las cosas de las manos a la Secretaría. Entonces, este código pone en cabeza de la Secretaría de Niñez toda la parte de justicia restaurativa. No estoy conforme, no estoy contenta con este proyecto, porque si vamos a hacer una reforma... Es un parche, entonces. Es un parche, además, es un parche que no está bueno, porque es más punitivismo, va a llenar más de presos, va a haber encima muchos más chicos presos. ¿Cómo salen esos pibes de la cárcel? Siendo más delincuentes. Y además resentidos, y además esos pibes caen en el delito, y esto lo puedo decir con todas las letras, porque son los que pertenecen a los sectores sociales más de menores recursos, que muchos ni siquiera tienen determinada su familia. Por eso el código todo el tiempo dice, con los progenitores o familia o referentes adultos o apropiadores. O relevante, ¿no? Apropiadores, o sea, porque sabe que son chicos que... Mira, yo en toda mi carrera judicial, porque después como camarista estaba en la apelación de los casos de menores, los únicos 2 casos que yo conocí de chicos de clase media, los 2 casos de hijos de gente conocida acá en Santa Fe, en el ámbito universitario y demás, fueron solamente 2 casos. Y esos padres fueron los más reticentes en cumplir con las normas y en tratar de colaborar con que el chico pase por el proceso, que internalice, que pegue la curva, digamos, y que salga de... Al contrario, defendiendo y justificando. Uno, la acción fue que el otro, digamos, la víctima perdió el ojo, una pelea entre 2 chicos. Sí. Y el otro fue en un boliche, uno le clavó un vaso acá al otro, pero como no lo mató, lo sacaron, lo patobica y lo tiraron muerto, desangrándose al pibe a la calle. Pero como se salvó, le imputaron lesiones leves solamente. Y el chico quedó en libertad, y el fiscal era un fiscal de adultos. A ver, la experiencia con los menores es una experiencia muy dura. Los chicos son muy difíciles, porque pertenecen todos a sectores, digamos, de menores recursos, en donde la escuela es de menor calidad, donde la salud es de menor calidad. Sí, donde la vida es hoy. Claro, donde por ahí no hay una mamá que te despierta a la mañana para que vaya a la escuela y te lave los dientes y tome aunque sea un mate cocido con un pedazo de pan. Muchos chicos que caen, la mayoría de los chicos que caen, están en un circuito que por ahí encuentran una hermana que se les haga cargo. Además también no hay que demonizar esto, pues se habla de los no punibles. Yo quisiera que me digan cuántos son los no punibles que cometen delitos. Son muy pocos. Y los menores, lamentablemente, los de 16 a 18 son captados por los narcos, por las bandas criminales, ahora están con el sicariato, con los tiroteos.
en Rosario, pero lo que se plantea a nivel internacional, la justicia restaurativa surge para la justicia penal juvenil. Su génesis es en Suiza, a partir de un juez de menores. Que lo que hay que hacer es, de alguna manera, como escolarizar a ese chico, educarlo, a ese chico, darle todo lo que no pudo recibir y poniéndolo a prueba, que eso es lo que dice la ley de fondo. Primero ver si es responsable penalmente del hecho, autor penalmente responsable. Se le da una medida socioeducativa que dura un par de años o hasta que cumple los 18 y ahí viene la segunda etapa, que es donde el juez ve si ese tratamiento dio resultado o no y le pone la pena o lo puede absolver de la pena. Eso dice la ley nacional. Bueno, el código eso lo recepta, pero entre medio de toda una normativa que es muy poco clara, no están bien repartidos los recursos, se lima la especialidad y a la larga para la sociedad no va a traer buen resultado. Jacqueline, gracias, Bueno, gracias por gracias, estar. chicos. Perdón por ser tan apocalíptica. No, no.